política establecen, ¿no? Ujú. Entonces, no lo vemos como una variante fuera del sistema, sino como una variante de defensa de los intereses de los poderosos, pero está claro que gran parte del apoyo que pueden recibir es porque suenen a algo nuevo, disruptivo y porque hay mucha bronca. Y Mm. bueno, me parece que hay una tarea grande de reflexión, de debate, de clarificación para hacer sobre cuál es el contenido político y económico de estas propuestas. Es gente que prohíbe, que plantea prohibir el derecho a huelga, es Mm. gente que va contra los reclamos de las mujeres, de las minorías, Mm. es gente que de verdad no es estatista, digo, no es antiestatista, sino partidaria de una gran represión estatal Mm. en sus propuestas. Entonces, bueno, esto lo hemos visto en la legislatura. Uno de los diputados que entró por Esperti Milei, por ejemplo, planteó un homenaje a los militares que combatieron la subversión en la última dictadura, o sea, a Mm. los grupos de tarea de Jorge Rafael Videla. Mm. Entonces, bajo una idea de lo antisistema, es la ultraderecha la que se está instalando como variante electoral, y bueno, eso nos parece que es muy preocupante, y que si hay jóvenes o no tan jóvenes que están confundidos sobre ese carácter, es importante tener esta discusión francamente, porque no es gracioso ni inocuo que variantes de ultraderecha pasen a disputar poder en Argentina, como viene pasando en otros países. Lo vemos en Brasil con Bolsonaro, ¿no? Ujú. Seguro. Guillermo Kane, diputado provincial del Partido Obrero en el Frente de Izquierda de los Trabajadores, muchísimas gracias. Gracias a vos. 16:31 en toda la República Argentina. Estamos saliendo al aire por FM Keops 90.1. También con sintonía virtual en www.keopsfm.com.ar. Y en duplex, en simultáneo, con AM 1520, la voz regional desde Chascomús para muchos, muchísimos municipios de la provincia de Buenos Aires, allí, en la cuenca baja del río Salado. Vamos a hablar con otro legislador de la provincia de Buenos Aires, con alguna otra temática. Tiene que ver con el presupuesto sobre el cual se inicia el debate aquí en provincia de Buenos Aires. Sabemos que ya hubo, creo que media sanción, hubo dictamen en Nación, en el Congreso de la Nación. Bueno, casi simultáneamente en provincia se está debatiendo y se inició la ronda de ministros. Acudió el ministro Alberto Sileoni. Bueno, tenía que responder preguntas, de hecho habrá respondido preguntas, pero muchas de esas preguntas no tuvieron la publicidad suficiente o no se permitió una lectura completa de las preguntas y demás. Y bueno, hubo un legislador que vio una forma alternativa de hacer conocer qué le quería preguntar al ministro, si no es a través de los periodistas, de los medios. Se trata de Guillermo Kane, diputado provincial del Partido Obrero en el Frente de Izquierda de los Trabajadores. ¿Qué tal, Guillermo? Martín López Latra te saluda. ¿Qué tal, Martín? Bueno, sí, hoy estuvo Silioni. Mm. eh, Hubo una situación ahí porque en un momento se coartó, digamos, poder hacer las preguntas que nos habían hecho llegar estudiantes, docentes, con muchos problemas que vive la educación en la provincia. Sí. Eh, y bueno, después cuando otros diputados o senadores oficialistas mandaban saludos, reflexiones o lo que fuese, no se coartaba, así que parece que esto de llevar un poco los reclamos del sistema de educación, las consideraciones de los problemas que está enfrentando por un ajuste en sus condiciones de trabajo, por la insuficiencia del salario, la falta de escuelas y de colegios y de jardines y de Ujú. cargos para dar cuenta de la demanda que hay en la provincia. Bueno, parece que incomodaban a algunos de los que manejaban esta reunión con el ministro, pero bueno, pudimos desarrollar la mayoría de los planteos, Ujú. estuvimos ahí discutiendo y reclamando también, porque bueno, lo que está previsto en la presentación ha sido digamos, muy volátil, muy genérico, y sobre todo muy por detrás de las responsabilidades que hacen a tener un sistema educativo que funcione, ¿no? Ujú. No hay claridad ni de la cantidad de escuelas que se piensan construir, ni de la cantidad de cargos de la provincia, ni de la ejecución actual del presupuesto. ¿No Todo ha se sabe sido. cuántos cargos va a haber para el año que viene, por ejemplo, en la planta de docentes, de auxiliares docentes y demás? No, no, hoy no hubo claridad sobre eso, los números han variado. Y
sobre todo cuál es el faltante. Por ejemplo, ahí les llevamos un dato concreto, que es que solo en el distrito de La Matanza hay 4.500 cargos que fueron pedidos por las instituciones, lo que se llama el POF, ¿no? La planta orgánica, Sí, que, que son lo que las autoridades de las escuelas dicen que les está faltando como docentes de sus establecimientos, y que esos sí. 4.500 cargos en la provincia, digo, en la Matanza, no han sido nombrados, que pedíamos saber cuáles eran las razones. El ministro nos hizo una respuesta genérica, que sí, que faltaba, que iban a tratar de llegar a todo, pero que todo no se puede. Una cosa genérica. Claro. Calculamos que así como estos 4.500 cargos que faltan en La Matanza, la proyección en toda la provincia serían entre 40 y 45.000 cargos docentes, a lo Mm, que se suman los auxiliares, que sabemos que en muchas escuelas están siendo reemplazados en sus tareas por cooperativas de planes sociales porque no alcanzan los auxiliares, o sea que están faltando esos cargos también. Pero bueno, no hubo datos concretos sobre esto tampoco. Me parece que se quiso salir del paso con algunos discursos de buenas intenciones, mm, cuando, como señalamos en la intervención que pudimos meter, este faltante tiene que ver con la austeridad fiscal que el Fondo Monetario a nivel nacional y también organismos que son prestamistas de la provincia, ¿no? que tienen deuda con la que mm, la provincia ha tomado y está tomando con esos organismos, están imponiendo cuáles son los niveles de gasto que se dedican a la educación, y que ujú. el faltante en edificios, en planteles, en salario, tiene que ver con esta decisión de ajuste fiscal, ¿no? A eso iba justamente. Así como ves ajuste en materia educativa que se lleva generalmente, todos los años hablamos de que educación se lleva 30% del presupuesto anual, ¿ves ajuste en otras áreas? Bueno, hay un faltante notorio de vivienda en la provincia, ¿no? Hay 2 millones de familias que no tienen vivienda propia. Los niveles de construcción de vivienda son muy bajos o casi inexistentes digo, en relación al problema, ¿no? Mm, Eh, eh, Creo que se habló de unos 140 viviendas, entregó Alberto Fernández en un acto hace unos días, digamos, montos realmente muy chicos de cara a esto. Es muy lejana la relación entre el salario y lo que es la compra de un terreno o de una casa, para un trabajador que no tiene acceso al crédito, o bueno, plata de su familia, ¿no? O alguna otra cosa. Si depende del salario para comprarlo, es virtualmente prohibitivo. ujú. Así que bueno, es un tema muy grave. Y después hay otro tema que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Digamos, tenemos muchísimos contratados, precarizados en el propio Estado provincial, que no están siendo pasados a A planta planta. permanente, que no Mm. están, digamos, no Que tienen, eso no se está generalmente se cumpliendo con hace sus derechos laborales. hacia fin de año suele hacerse, ¿no? Una especie de concreción de pase a planta que es solicitado por los gremios ATE, Sí, por ahora UPCN. no hay novedades de esto, y justamente al revés, las dificultades financieras han planteado supuestamente un congelamiento de las plantas, así Mm. que bueno, ese es uno de los temas que también vamos a estar reclamando. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Esto tiene que ver con un reciente acto que realizó el partido. Yo te quería preguntar, ¿era solo del Partido Obrero, del FIT? Pero bueno, por ahí si Fue querés un acto del darle... Partido Obrero, que somos una de las fuerzas del Frente de Izquierda Unidad. Claro. Fue un acto muy masivo Y en en la Plaza de Plaza de Mayo. Mayo, Mm, y también estaban haciendo actos en todo el país. ujú, Y también participaron otras organizaciones, que por ejemplo parte de la Unidad Piquetera estuvo, y mm, tiene que ver con la necesidad de que el Frente de Izquierda de conjunto se ponga al frente de las luchas que están teniendo los trabajadores y como alternativa política, ¿no? mm, Hace unos meses tuvimos un lanzamiento en solitario de candidatos del PTS, sin el concurso del resto del Frente de Izquierda, mm, lo cual nos parece equivocado por doble partida. Por un lado, porque se lanza un problema de candidaturas cuando los trabajadores están viviendo muchos problemas más urgentes, ¿no? ujú, En términos de las luchas por salario, por trabajo, de la juventud, de los desocupados, mm. y nos parece que el Frente de Izquierda tiene que hacerse fuerte en eso y no descolgarse con una candidatura. Pero cuando llegue el momento de discutir candidaturas, no tiene sentido que un solo partido piense apropiarse de toda la representación del Frente de Izquierda, ¿no? Más cuando el Partido Obrero en particular viene teniendo un protagonismo enorme en las luchas como la del neumático, que encabezaron nuestros compañeros como Alejandro Crespo, que fue uno de los oradores en la plaza, Ujú, como la de los trabajadores desocupados, donde Eduardo Beliboni del Polo Obrero es una de las grandes referencias de los trabajadores desocupados,
pasan los docentes, los residentes que están reclamando en la ciudad. Entonces, bueno, todas estas presencias fueron muy fuertes en el acto y proponemos para el Frente Izquierda una orientación con las luchas y un congreso de todas las fuerzas del Frente Izquierda abierto a todos los luchadores, a los miles que están protagonizando estos distintos procesos, a que vengan a un congreso abierto del Frente Izquierda y discutamos todo el problema, con qué programa ir a las elecciones, con qué candidatos, cómo armamos esa campaña, con las puertas abiertas a muchos miles que por ahí no son hoy militantes de alguno de los 4 partidos que integramos el Frente Izquierda. Yo había leído por ahí algunos comentarios de medios respecto de que, bueno, hay una interpretación, por ejemplo, de un medio que por ahí no sé si te es simpático o no, pero de La Nación me pareció interesante, por lo menos provocativo, diciendo, bueno, el votante peronista busca en la izquierda un cambio, como que ya, no sé, está viendo de ir por ahí. No sé cómo te cayó ese... Pero le agregaba algo más al comentario, como que cansados del voto peronista o de los líderes peronistas, veían en la izquierda la posibilidad de continuar, ¿no?, con sus Mira, en la inquietudes. última elección tuvimos un adelanto en este sentido, Martín, porque, por ejemplo, creció mucho nuestra elección, en particular en barriadas obreras, profundas del conurbano, donde tradicionalmente ha sido muy alto el voto del peronismo y que un poco se consideraba que el peronismo era amo y señor, qué sé yo, nuestros porcentajes más altos y que incluso tuvieron que ver con poder ingresar concejales en muchos casos, Hmm. fueron el segundo y tercer cordón de La Matanza, digamos, La Ferrere, Bien Casanova, profundo González el tema. Catán, Bien, bien, sí, en Moreno, en claro. Merlo, en José Cepaz. Ujú, Ahí metimos concejales, pero también tuvimos votaciones muy altas en Guernica, en Berisso, en ujú, partes de Almirante Brown. sí, Entonces, creo que hay una disputa que tiene que ver con el peso barrial y sindical de esta izquierda, pero también sobre todo con una crisis política con el peronismo. Eso creo que es así. ujú, Y creo que ese es un gran objetivo para la izquierda, es un poco cómo se procesa. claro, Es claro. evidente que, aparte venimos de una crisis con el gobierno de Macri y Vidal y después este gobierno de Alberto Fernández que realmente no está yendo bien. Entonces, creo que en esas barriadas hubo un voto que rechazó al Frente de Todos, pero no quiso volver con Macri y Vidal, a los que ya aprobó en el Ah, gobierno. probó con un Entonces, plan C, arriba del 10% para la izquierda, bueno, incluso en Jujuy un 25% en las últimas claro, elecciones. Entonces, seguro, seguro. veremos si esto, digamos, se masifica como tendencia o no, pero es la perspectiva que nosotros vemos que pueden estar arrojando las próximas elecciones. Y después hay una situación medio paradójica, con esto cerramos la entrevista, del tema de ese votante que por ahí es rebelde sin causa o rebelde contra el sistema, lo que se llama el voto antisistema, donde, bueno, desde la percepción de algunos medios y periodistas, yo me incluyo, disputan por igual, por ejemplo, tu propuesta del Frente de Izquierda y la de, por ejemplo, un liberalismo extremo, porque disputan al votante. No digo por las ideas, no sé si estoy claro Sí, 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 justamente. sí, te entiendo y creo que hay mucho, a ver, hay sectores del empresariado y hay sectores de los medios que han promovido fuerte a los libertarios, llamados libertarios, Ujú, entonces no lo vemos como una variante fuera del sistema, sino como una variante de defensa de los intereses de los poderosos, pero está claro que gran parte del apoyo que pueden recibir es porque suenen a algo nuevo, disruptivo y porque hay mucha bronca. Y ujú, bueno, me parece que hay una tarea grande de reflexión, de debate, de clarificación para hacer sobre cuál es el contenido político y económico de estas propuestas. Es gente que plantea prohibir el derecho a huelga. Es ujú, gente que va contra los reclamos de las mujeres, de las minorías. ujú, Es gente que de verdad no es estatista, digo, no es antiestatista, sino partidaria de una gran represión estatal ujú, en sus propuestas. Entonces, bueno, esto lo hemos visto en la legislatura. Uno de los diputados que entró por Esperti Milei, por ejemplo, planteó un homenaje a los militares que combatieron la subversión en la última dictadura, o sea, a ujú, los grupos de tarea de Jorge Rafael Videla. ujú. Entonces, bajo una idea de lo antisistema, es la ultraderecha la que se está instalando como variante electoral, y bueno, eso nos parece que es muy preocupante, y que si hay jóvenes o no tan jóvenes que están confundidos sobre ese carácter, es importante tener esta discusión francamente, porque no es
gracioso ni inocuo que variantes de ultraderecha pasen a disputar poder en Argentina, como viene pasando en otros países. Lo vemos en Brasil con Bolsonaro, ¿no? Ujú, seguro. Guillermo Kane, diputado provincial del Partido Obrero en el Frente de Izquierda de los Trabajadores, muchísimas gracias. Gracias a vos.